La imagen internacional del océano de sabiduría del Dalai Lama se desploma y cae a los suelos. Otra señal de una inmensa revelación cósmica que vive esta generación. El principal representante del budismo tibetano, el Dalai Lama, besó a un niño en la boca y después le pidió que le chupara la lengua. Este polémico incidente ocurrió en el templo del líder, el Dharamshala, al norte de la India, el 28 de febrero de este año 2023, nuevo año 10. Pero recién ayer se difundió por Twitter y hoy es noticia mundial. El Dalai Lama, de 87 años, salió inmediatamente a pedir disculpas a la familia del niño y también al mundo entero por el daño causado. Y dijo que había sido una broma inocente y traviesa. Sin embargo, el rechazo y crítica a su proceder no se detienen y estarían marcando la caída definitiva y estrepitosa del último líder espiritual del budismo tibetano. ¿Ustedes lo perdonarían? La historia del Dalai Lama no es menos polémica. En 1959, Tenzin Gyatso, nombre original del 14º Dalai Lama, tuvo que huir junto a unos miles de compatriotas a la India, tras la dura represión china por liderar el levantamiento popular en Lhasa, capital del Tíbet. Desde entonces, los gobiernos de los Estados Unidos, a través de sus servicios secretos, han apoyado económicamente con millones de dólares al movimiento del Dalai Lama. A cambio, le piden acciones críticas contra China, país que por su parte lo acusa de ser un agente extranjero que busca separar al Tíbet del territorio chino. Así es como el Dalai Lama se ha convertido en una figura mediática global que se ha reunido con los principales líderes políticos de los Estados Unidos y del mundo entero y ha adquirido una resonancia que incluso lo llevó a obtener el Premio Nobel de la Paz en 1989. Aquí, en una foto con otro controvertido Premio Nobel de la Paz. Vale la pena recordar otras controversias del Dalai Lama. Por ejemplo, todos saben que el budismo prohíbe matar si está en contra de toda violencia. Sin embargo, el Dalai Lama apoyó con bastante entusiasmo la guerra de los Estados Unidos y la OTAN contra Yugoslavia en 1999. Y también ese año se manifestó a favor de liberar del cautiverio en Inglaterra al general Augusto Pinochet, argumentando que era un hombre de avanzada edad que merecía el perdón. Ustedes, amigos y amigas, ¿los perdonarían? Dentro de este contexto político-religioso, uno tiene que recordar al emperador mongol de la dinastía Yuan del siglo XIII, el gran Kublai Khan, el primer gran lama, quien se auto-otorgó el título de Dalai Lama, que se traduce literalmente como océano de sabiduría, el gobernante del Tíbet. Fue él quien alteró y falsificó algunos manuscritos originales del budismo para apoyar el carácter divino de su gobierno. Desde entonces, los Dalai Lama posteriores gozan de una condición de
Rey Dios sobre la tierra. Maestros que han logrado el control total o parcial de sus reencarnaciones y el conocimiento del lugar de su nuevo nacimiento, uno de los misterios más altos de las religiones del Oriente, pero que en algunos casos como este tiene un origen más político que religioso, algo que se repite en muchas iglesias de la tierra. La última escena del Dalai Lama ciertamente no tiene nada que ver con un océano de sabiduría por el cual millones de personas lo siguen en la tierra. Perturbador, aberrante, repugnante, es lo más suave que se lee en las redes sociales. Lo más inquietante para algunos es que si esto lo hace de manera pública, ¿qué hará en lo privado? Un escándalo de proporciones globales, al igual de lo que se vive al interior del cristianismo y de la iglesia, y en donde Francisco sigue sin hacer mucho, y que también cuestiona los llamados matrimonios infantiles que se dan en el islamismo, en facciones del judaísmo y en el hinduismo en la actualidad. Y la razón es simple. Muchos niños, preadolescentes e incluso adolescentes son incapaces de distinguir bien qué es lo bueno de lo malo y en consecuencia no pueden ejercer sus libertades, lo que los transforma muchas veces en víctimas de abusos. Amigos y amigas, todo lo que ha sucedido con el Dalai Lama, aunque es repudiable, también puede ser visto como parte de una gran profecía que habla de la crisis y decadencia de los grandes sistemas religiosos al final de la historia. Creencias que sirvieron para civilizar a una humanidad durante los últimos 5125 años, pero que hoy dan paso a una nueva revelación cósmica en donde nuestra generación es protagonista. Por lo tanto, conviene estar atentos a estas señales de los tiempos y recordar que siempre es mejor saber que no saber.